compartir con usted mi opinión. Ciertamente Costa Rica es un país que invierte mucho dinero en educación. Inclusive hasta en nuestra Constitución se habla de un 8%, que es uno de los porcentajes más altos en muchos países de América y más allá, que se dedica a educación. Sin embargo, en muchas ocasiones no aprovechamos a la gente que formamos. Un ejemplo de eso es lo que ha pasado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Allá por 1974, en la Universidad Nacional fue creada la Escuela de Relaciones Internacionales. Una escuela pujante para tratar de formar la gente que tenía que ir a nuestro cuerpo diplomático. Posteriormente, años después, con un gran esfuerzo también, se creó el Instituto Manuel María de Peralta en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para formar también a esos diplomáticos. Pero tanto en la universidad como en el Instituto Manuel María Peralta de la Cancillería, se desperdician con mucha facilidad el recurso humano de alta calidad, de alto conocimiento que se forma. Y termina haciéndose un botín político o una fiesta política con los puestos de la Cancillería. No es nada nuevo decir que un país sin ejército requiere el mejor cuerpo diplomático. Y desde esa perspectiva, Costa Rica le ha dedicado recursos a la educación y a la formación de sus diplomáticos, pero los desperdicia. Y muchos de ellos que estudian no solamente en esta universidad o en este instituto, sino en universidades privadas, terminan yéndose a trabajar a otras actividades o fuera de nuestro país. Esto es fuga de cerebros y también fuga de recursos que hemos invertido para tener profesionales de primer nivel en una profesión que es de importancia estatal. Decir que necesitamos un punto de inflexión en este momento en relación a este tema no es novedoso, pero sí sería una acción que muchos de nosotros agradeceríamos por bien del país. Esa es mi opinión. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Hola, soy Jenny Scott, especialista en etiqueta y protocolo. Tengo mucho gusto en invitarlos a un curso que les va a fascinar, a un curso que los va a llenar de emociones, a un curso que no le va a dejar nada a la imaginación. Este curso se llama Prepárate para la Navidad, curso de etiqueta y protocolo. Te esperamos. Todos los días estás en contacto con el agua. Y en el AIA estamos en contacto con vos. Con nuestra aplicación, consulta tu factura y todos nuestros servicios. Comuniquémonos por Facebook, por WhatsApp y por la línea 800 los 365 días del año. Así siempre estarás en contacto con el agua. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Realiza tus pagos en agentes recaudadores autorizados. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras.
En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Para que sepa cómo actuar en la coyuntura económica que estamos atravesando, participe del segundo foro Perspectivas 2019, el próximo 26 de noviembre en San José, con 32 conferencistas provenientes de Costa Rica, Grecia y México. La crisis económica, el desempleo, el tema fiscal y cómo invertir en los próximos meses, entre otros temas, serán abordados por representantes del gobierno, la asamblea, las empresas y los organismos internacionales. Reserve ya su cupo escribiendo a info@foroseventos.com o al WhatsApp 8614-8264. Organiza Foro Santander. Patrocinan Como les decía, en mi opinión, hemos invertido en Costa Rica muchos recursos para formar o para poder tener un buen cuerpo diplomático. No ha sido por falta de personal o de gente preparada, ha sido tal vez por desidia que no tenemos uno de los mejores cuerpos diplomáticos de América Latina. Para hablar de eso he invitado a dos expertos, a dos conocedores del tema. Don Carlos Rivera Bianchini, que fuera viceministro en Relaciones Exteriores, exdiputado, abogado y más, y el académico reconocido, pionero de la formación en educación en relaciones internacionales, Roberto de la Osa. A ambos bienvenidos a Noches sin Tregua, un placer tenerlos por acá. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué les parece si brindamos por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica? Salud. Sí, salud, salud. ¿Qué ha pasado? Antes de llegar a hacer tal vez el diagnóstico, ustedes se lo saben, de memoria. ¿Qué pasó, Roberto? Porque desde 1973 nos preocupamos por tener, o se preocuparon, gente como vos, como el padre Núñez, cuando después de inaugurar la Universidad Nacional, creo que un año después, por formar una escuela de relaciones internacionales. Y aún hoy en día seguimos dando palos de ciego, cabezazos en relación a esa política exterior en nuestro país. Es una muy buena pregunta. Pienso que en gran parte ha sido culpa de los partidos políticos. Los partidos políticos nunca han querido ver en el Ministerio de Relaciones Exteriores la verdadera vocación de esta institución. El ministerio fue creado para defender a Costa Rica en el Foro Mundial y es un ejército de individuos ahí dentro de la Cancillería que tienen esa importantísima misión de defender a Costa Rica. Y esto no es de partidos políticos, esto es una meta nacional. Y los partidos políticos han tenido mucha culpa, viendo en la Cancillería solamente sus intereses. Históricamente la Cancillería sirvió para poner parientes y amigos, hubo un gran nepotismo durante muchos años. Eso se fue acabando. Y yo te contaba en alguna ocasión de que eso era así porque en aquel momento pues era poca la gente que hablaba 2 idiomas, 3 idiomas, que había viajado, que tenía la cultura universal. Y entonces, obviamente que quienes servían en la Cancillería eran personas generalmente de alta clase social, que habían viajado, que hablaban otros idiomas. Pero eso fue cambiando con el tiempo. Pero los partidos políticos no. Los partidos, y lo vemos hasta el día de hoy, que la gran polémica es precisamente elegir amigos, elegir parientes, elegir miembros del partido político y no darle al ministerio verdaderamente su vocación. Tu lectura sobre lo mismo, tus consideraciones, Carlos, con la experiencia de haber estado en una época muy exitosa de la Cancillería, como fue la época 2006-2010. Sí, sin duda que ha habido una falta de voluntad
de estar consciente de qué es lo que representa el servicio exterior. El servicio exterior es la cara visible del país en el exterior y es la puerta de entrada de los valores de este país, de la democracia de este país, de cómo nos presentamos nosotros. En consecuencia, quienes están en el servicio exterior debían de reunir los elementos necesarios para transmitir la buena imagen de este país. Y hemos cometido errores, muchos errores en que no le hemos dado la importancia a esa formación que requiere un personal que es diferente al resto del personal público, del funcionario público, es diferente, ¿verdad? Te interrumpo ahí, no le hemos dado la importancia a la formación o a los espacios para la gente que se formó. No, yo lo digo porque ahora le devuelvo la pregunta a Roberto. A los espacios para la gente que se ha formado, porque nosotros hemos tenido una escuela de relaciones internacionales que tiene muchos años, una escuela de ciencias políticas que tiene muchos años, y un instituto de servicio exterior que ya tiene su rato, pero que pareciera no le dan la importancia de lo que realmente representa el instituto. Entonces no hemos dado el espacio, Y tal vez con la evolución que ha tenido otras áreas de la función pública para ir acomodando colaboradores políticos, la Cancillería se ha convertido en un espacio todavía apetecible, ¿verdad? Y entonces ahí están designando personas que tienen ese vínculo partidario que en muchos casos son buenos, en otros muchos no representan absolutamente nada ni tienen experiencia en lo que es una representación del país en el exterior. En honor a la verdad, en la mesa aquí está uno de los fundadores de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y uno de los fundadores, o el fundador principal del Instituto Manuel María de Peralta. Ese de Peralta lo aprendí de vos en Café y Palabras. ¿Por qué nace esa iniciativa al principio en la Universidad Nacional, esa preocupación, y después, posteriormente, nace en el instituto? Carlos también acertadamente hablaba, si es cierto, de la Escuela de Ciencias Políticas. Manda la parada que yo como politólogo la he dejado por fuera. Pero pareciera que tenemos la gente necesaria para tener un buen cuerpo diplomático y que gente como vos, como yo diría que es justo este programa, porque inclusive cuando uno lee sobre la historia no se te reconoce en Cancillería, en escritos supuestamente oficiales, el mérito de haber sido el impulsor de estas iniciativas. Primero, ¿por qué se hicieron? Y segundo, ¿cuál es la diferencia, para que me expliques a mí y a los televidentes, entre la escuela y el instituto? Bueno, inicialmente cuando se crea la Escuela de Relaciones Internacionales, pienso yo, esta es una opinión muy personal, Benjamín Núñez tenía en su mente crear algunas escuelas en la Universidad Nacional que le sirvieran políticamente al Partido Liberación Nacional. Ese es el caso, por ejemplo, del IESTRA, ese es el caso de Planificación y Promoción Social, ese es el caso de la Escuela de Relaciones Internacionales. Pienso que, y él lo decía, qué lindo sería tener nuestros futuros profesionales sirviendo en la Cancillería. Entonces ellos pensaban inicialmente que la Escuela de Relaciones Internacionales iba a cumplir con esa misión, pero se equivocaron, porque las universidades no están llamadas para esa tarea. El servicio exterior es una función del Estado costarricense, muy distinta a la función que cumple una universidad. Lo mismo hubiera sucedido con Planificación y Promoción Social, lo mismo hubiera sucedido con el IESTRA. Ellos, en aquel momento se creyó, bueno, tenemos un IESTRA y entonces vamos a tener a todos los sindicatos y a todos los grupos de presión bajo el control de la universidad, y la universidad en ese momento estaba muy controlada por un partido político. En la Asamblea General de la Universidad Nacional, en el Consejo estaba Núñez, Francisco Pacheco, Oscar Arias, Francisco Morales. Era una élite liberacionista la que inicialmente, y además había sido creada por el Partido Liberación Nacional, por el presidente Figueres. Entonces, esa idea de que la escuela cumpliera con esa misión se acabó, porque algunos nos opusimos en la Universidad Nacional. No tuvo que haber sido nada fácil. Fue una pelea. Yo hoy traía algunos recuerdos de esa pelea,
me encontré algunos papelillos de hace años, te hablo de los principios de los 80, sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde precisamente fue un altercado aquello con la Cancillería, porque la Cancillería quería, de alguna manera, controlar los destinos de la Escuela de Relaciones Internacionales. Bueno, eso no se logró. Entonces nosotros desde la universidad continuamos empujando la idea de que se debería crear un instituto del servicio exterior. Y esa iniciativa, como aparece en todo esto, fue presentada a 3 gobiernos de la República. Fue presentada a la administración de Carazo, fue presentada a la administración Oduber, de Luis Alberto Monge, y después Daniel Oduber. Y anteriormente Daniel Oduber. Pero no fue sino hasta que llega el gobierno del presidente Arias, y dicho sea de paso, gracias a don Carlos Rivera Bianchini y a don Rodrigo Madrigal Nieto, aunque yo personalmente creo que fue Carlos Rivera la persona que vio en el proyecto la salida al problema del servicio exterior, y él nos acogió desde un día número 1 y nos apoyó porque aquello era dificilísimo, ¿verdad? ¿Para qué hace diferente el instituto a la universidad? O sea, vamos a ver, los dos son ámbitos académicos para formar diplomáticos. ¿Qué le aporta diferente el Instituto Manuel María Peralta a la Universidad Nacional? ¿Dónde está la diferencia de uno y otro? Yo creo que aquí hay un complemento. El instituto debe ser un complemento de lo que las universidades puedan hacer. Nosotros tenemos profesionales universitarios buenos, pero puede ser que no sean diplomáticos buenos. Y eso es un elemento que el instituto lo da. El instituto puede, bueno, de acuerdo a los planes de estudio que se hicieron en aquel entonces, ¿verdad?, que tendía a reforzar aspectos que las universidades no cumplían. Eso Claudio, Roberto, es parecido cuando yo que estuve en la Asamblea Legislativa en un tiempo también, uno puede tener buenos profesionales universitarios, pero malos diputados. Hay que estar preparado para ejercer la función. Es diferente las cosas. Entonces uno se extraña ver cómo un excelente médico le resulta un mal diputado, o un excelente profesional en ciencias políticas o de relaciones internacionales no resulta buen diplomático. Son cosas diferentes. Yo creo que ahí el instituto logra redondear, digamos, o consolidar una formación que reciben estudiantes en las universidades. Esta respuesta tuya se me junta con una que dice anteriormente, donde hacías referencia o dejabas abierta la puerta de que personas que no se han formado en la academia pudieran ejercer como embajadores en un grupo diplomático por su expertise en otras áreas, por su personalidad, por su habilidad lingüística o por su lenguaje corporal, por tantas cosas, y por su experiencia en la vida política pudiera ser un gran diplomático. Sin embargo, el gran tema de hoy en día es que se ve como una agencia de desempleados de gobiernos anteriores, y más cuando el gobierno, como en el caso actual, o como pasó después del gobierno de don Óscar, o como pasó después del gobierno de don Abel Pacheco, el gobierno que siguió deja a algunos funcionarios fuera de gabinete, y es muy cómodo y darles una embajadita. Entonces yo digo que les dan 4 años sabáticos a algunos que van a hacer muy buen trabajo, y otros realmente son 4 años sabáticos. Entonces les dejo a ambos la consulta. Bueno, hay un elemento que tal vez Carlos no mencionó, y es que el diplomático es una persona que tiene que respetar la línea de política que establece el gobierno. Y esta es la gran diferencia entre un diplomático y un estudioso de las relaciones internacionales. Yo en la Universidad Nacional puedo pensar que es muy bueno tener relaciones con Rusia, con Checoslovaquia, con Cuba. Puedo discutir sobre eso, puedo escribir. Con las islitas esas que llaman de Venato, ¿cómo es? O abrir embajadas en estos países que se han abierto últimamente. Eso es como un académico. Pero un diplomático no puede salirse de la línea oficial que establece un gobierno. Y entonces por eso un universitario, una escuela, imagínate una escuela de relaciones internacionales haciendo el papel de un instituto del servicio exterior, entonces lo que vos estás haciendo es callándole la boca a todos los universitarios y no dejándolos pensar.
El diplomático tiene que ser respetuoso de la línea oficial de un gobierno. Y más allá de que él piense de que está mal, porque si él piensa que está mal, él debe retirarse y debe dejar su espacio a alguien que apoye la línea de gobierno. Entonces, desde esa perspectiva que dice Roberto, Carlos, esos espacios que le da el presidente deberían ser sus más allegados, la gente que comprende más la visión del presidente, la gente que tiene más claro de hacia dónde quiere el presidente en relaciones internacionales, y no aquellos que se quedaron afuera porque no eran de su equipo principal. Claro, lo que es importante es que el presidente tenga bien claro cuál es la línea que va a dar desde el punto de vista de política exterior. La Constitución, y vos conoces más como abogado que yo, establece que el Poder Ejecutivo es el presidente de la República y el ministro del ramo. Correcto. Entonces, en razón de la orientación de nuestras relaciones exteriores, nosotros podemos escoger a la gente, designamos a la gente, pero pareciera que últimamente se hacen las cosas mal, ¿verdad? Porque escogemos la gente sin tener claridad en qué es lo que vamos a hacer. Si lo que nosotros queremos es abrir este ejemplo que ponías, relaciones, exactamente, una islita de esas, entonces no necesitamos mucha categoría en el servicio exterior. Ocupas un surfeador. Exactamente. No necesitamos eso. Yo creo que tenemos que tener claro cuál es la línea, y en la línea entonces se escogen a la gente que va a representar lo que el presidente y el canciller define. Por ejemplo, en esa época que bien lo decís, y yo creo que fue así, tal vez de las épocas más exitosas de la política internacional nuestra, teníamos claro cuál iba a ser nuestros años de servicio exterior, ¿verdad? Qué iba a ser el ministerio. Don Oscar Arias desde su campaña planteó el plan de paz y trabajamos en función del plan de paz. Entonces los embajadores que escogíamos, que no eran en su mayoría de carrera, porque estábamos en ese proceso con Roberto de la Osa, Colón Bermúdez y José Néstor Mourelo, estábamos en ese proceso de consolidar un instituto, respondían a un perfil de embajador. Quien fue a Nicaragua fue diferente a quien fue a Panamá. Sí, claro. Eran diferentes. Y todos tenían que estar intersecados, interrelacionados para lograr una política común para el famoso plan de paz. Ahora, Claudio, hay también dos niveles en esto. Y esto es lo que a los costarricenses les cuesta mucho entender y aceptar. Por ejemplo, se ha venido una discusión muy amplia sobre los nombramientos de los embajadores. La costumbre en el mundo entero es que los embajadores son amigos personales del presidente. Amigos personales. El presidente de los Estados Unidos nombra a sus amigos personales en distintas embajadas. Eso no tiene nada de malo. Es así. No hay carrera diplomática para los embajadores. Hay algunos que son de carrera. Sí, son una elección política. Es una elección política. El presidente elige a su amigo personal, el que le es leal a su política, para que lo represente en una determinada área. Hablamos del embajador, no hablamos del segundo, ni del tercero, ni del cuarto. Estamos hablando de la cabeza de la embajada. Esos pueden ser diplomáticos, pero no tienen que ser. Yo te daba el ejemplo de Sonia Marta, en el programa de radio, que se le nombra en Francia. Bueno, Sonia Marta ha sido ministra de Educación. Ella ha sido, claro, rectora de la Universidad Nacional. Ella estudió, sacó su doctorado en Francia, habla francés. ¿Cómo no va a ser idónea para el puesto de embajador en Francia? Hay nadie más idóneo que Sonia Marta para ser embajador en Francia. Yo me siento muy bien respaldado con ella de embajador en Francia. Ahora, el resto de los embajadores que se han nombrado, todos, hay una vicepresidenta, y si vos sos vicepresidente de la República, estás en capacidad de ser embajador. ¿Cómo que no? Si vos sos ministro de Información de la Presidencia, estás en capacidad de coger una embajada. Yo en eso no veo... Defensora de los habitantes. Exacto, yo sí veo que la ahijada, que la cuñada, que el marido, ahí es donde la cosa se pone oscura. Pero en el nombramiento per se de los embajadores o de los cónsules generales, la regla del servicio diplomático no necesariamente aplica. Esto es importante. Pero Carlos decía algo que a mí me parece que es fundamental. Yo puedo escoger a mis mejores amigos y puedo morir con ellos a lo mejor, y los mando de embajadores.
pero en muchas ocasiones, y en la campaña pasada, y en la antepasada, y en la anterior, vimos que las relaciones internacionales no representan absolutamente nada. Y lo voy a decir con más dureza, para los periodistas nacionales. Porque a veces en los programas de gobierno sí viene alguito, poquito, pero viene alguito de los partidos políticos. Pero para la prensa nacional no representa nada. Hoy sí representa porque levantan el montón de críticas que se le hacen al canciller o a la canciller, a quien esté en turno. Pero en el proceso electoral nunca hay una posición clara sobre hacia dónde va Costa Rica. Y les hago esta aseveración porque cuando yo analizo, por ejemplo, claro, que guardar las distancias, ustedes me aclararán si el tema es importante o no. Cuando yo veo las relaciones, cuando veo los debates de Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos de América, siempre hay un espacio reservado para las relaciones internacionales de esos países. Dirán, es que esos países son muy grandes, nosotros somos un país muy chiquitillo, pero no tenemos ejército y deberíamos tener el mejor ejército en nuestro cuerpo diplomático. Así es, eso es. Yo creo que hay las ausencias en algunas cosas que por dicha se dan, como en el caso del ejército, deberían ser suplidas por el mensaje que los embajadores transmiten en temas importantes de una política exterior. Ejército, ambiente, democracia. Es decir, nosotros debemos ser abanderados de la democratización de América, siempre lo hemos sido. Y nos hemos quedado rezagados en eso. Nos da a veces temor de asumir posiciones. Esos elementos vienen a definir un poco, y yo creo que lo que plantea Roberto en relación a la escogencia de los embajadores me parece que sí está dentro del marco propio de un servicio exterior, pero yo creo que esos deben de responder a criterios, no solamente de amistad, sino que deben de ver criterios de qué tanto... Idoneidad. Exactamente, nos deben de responder. Entonces uno se pregunta, bueno, yo envío a Washington a X persona. ¿Es realmente la persona que me puede representar, que puede representar al país bien en una embajada tan importante como de Washington? ¿O simple y sencillamente fue porque nos quedamos sin puesto y lo mandamos, ¿verdad? U otros, digamos otros casos, digo Washington al azar, ¿verdad? Pero hay muchos otros casos iguales. Si yo realmente, sí, yo escojo a mis amigos, es la mejor carta de presentación de mi pensamiento, el pensamiento del presidente. Los más cercanos. Los más cercanos. Pero yo tengo que escoger quién realmente representa al país. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Hola, aquí estoy de nuevo para explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no regala dinero, lo presta con condiciones favorables. Además, le puede dar parte de la garantía que usted necesita para respaldar su crédito. Acérquese a cualquiera de nuestros operadores financieros identificados. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Hola, soy Jenny Scott, especialista en etiqueta y protocolo. Tengo mucho gusto en invitarlos a un curso que les va a fascinar, a un curso que los va a llenar de emociones, a un curso que no le va a dejar nada a la imaginación. Este curso se llama Prepárate para la Navidad, curso de etiqueta y protocolo.
Te esperamos. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Todos los días estás en contacto con el agua. Y en el AIA estamos en contacto con vos. Con nuestra aplicación, consulta tu factura y todos nuestros servicios. Comuniquémonos por Facebook, por WhatsApp y por la línea 800 los 365 días del año. Así siempre estarás en contacto con el agua. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Realiza tus pagos en agentes recaudadores autorizados. Para que sepa cómo actuar en la coyuntura económica que estamos atravesando, participe del segundo foro Perspectivas 2019, el próximo 26 de noviembre en San José, con 32 conferencistas provenientes de Costa Rica, Grecia y México. La crisis económica, el desempleo, el tema fiscal y cómo invertir en los próximos meses, entre otros temas, serán abordados por representantes del gobierno, la asamblea, las empresas y los organismos internacionales. Reserve ya su cupo escribiendo a info@foroseventos.com o al WhatsApp 8614-8264. Organiza Foro Santander. Patrocinan Ahora, en esa misma línea, Carlos y Roberto, mi pensamiento, o tengo que tener una consecuencia con la política de Estado, también desde la Cancillería de Relaciones Exteriores, porque en muchos países del mundo sí hay variantes de acuerdo a quién es el presidente de la República, pero también hay un continuum sobre el comportamiento de ese país o de un país en determinados temas, como ahora vos hablabas de la democracia. Y a veces da la impresión que en nuestro país se corta, Roberto, de un tema a otro con una facilidad pasmosa y se olvidan temas que son de continuidad. Así es, así es. Por ejemplo, el caso que hemos tenido de derechos humanos, del caso que hablamos de Manuel, sí, de Manuel Ventura, que bueno, ya fue reivindicado el asunto. Pero esa es una línea que Costa Rica debería mantener firme. Sí, que no debería haber ningún cuestionamiento. No debería haber ningún cuestionamiento. De una vez va. De una vez va. Hay una gran equivocación. Sin embargo, ya se rectificó eso. Y hay asuntos que el país tiene que tener como líneas nacionales. Por ejemplo, Costa Rica, nosotros nos sentimos muy orgullosos de la Costa Rica verde. Bueno, asociémonos a países que están a la vanguardia. Entonces, no quitemos la embajada de Oslo. Noruega es un país que nos tiene que enseñar mucho en cuanto al ambiente. Y no vayamos y hablamos una sede diplomática en Vanuatu, ¿verdad? Es decir, hay cosas que no tienen sentido. Entonces, sí, claro, el país tiene que tener establecidas lineamientos generales de su política exterior y nosotros siempre las hemos tenido. Costa Rica tiene 5 o 6 grandes temas que realmente representan al país. Derechos humanos es uno, democracia es otro, elecciones es otro. Entonces esas deben ser peleas permanentes de la nación y debemos poner gente que defiende sus principios. Sí, yo estoy de acuerdo ahí. No, yo no me refería al nombramiento de amigos por solamente amigos. Sí. Tienen que haber criterios, obviamente, que respondan a los intereses del país. Pero la escogencia en Costa Rica no se hace de esa manera. Y quiero decir que este gobierno no ha sido el único. El anterior fue terrible, terrible. Y el anterior, René Castro también. Y el de René Castro fue algo, pero ya pavoroso. Sí. Entonces, yo vengo diciendo desde hace tiempo, yo creí que este iba a ser el más malo.
y ahora no, yo creo que va a ser, y entonces sigue apareciendo alguien que rompe el récord, ¿verdad? Me hiciste recordar una anécdota que siempre recuerdo de cuando hablamos de idoneidad, cuando le preguntaron a don Abel Pacheco de que a quién le tendría confianza y a quién le gustaría nombrar en el Ministerio de Hacienda, cuando ya es recién electo, va presidente. Y dijo, mira, confianza y seguridad me daría mamá, pero no sabe nada de Hacienda, ¿verdad? Entonces es un poco parecido al momento de escoger. No son los amigos por ser amigos, sino porque tengan algún claro, conocimiento. Ahora, Carlos, curiosamente hay una figura tanto en tu historia como vicecanciller, como en la tuya, en la lucha académica por la formación, tanto del Instituto Peralta como de la universidad, pero sobre todo el Instituto Peralta, que aparece y que es un ícono más reciente, que es Rodrigo Madrigal Nieto. Y hay otro que es Gonzalo Facio, que por cierto al principio era muy quisquilloso con el tema de la Universidad Nacional y muy crítico, ¿verdad?, de la formación de la escuela. ¿Por qué esas dos personas se volvieron íconos importantes dentro del tema de las relaciones internacionales de nuestro país? Porque todavía hoy la gente saca mucho la figura de don Rodrigo Madrigal Nieto. Bueno, yo creo que ambos se merecen un lugar especial en la historia de la política exterior costarricense. Don Gonzalo Facio, sus 8 años de ministro de Relaciones Exteriores, él inclusive llamó el siglo de oro de la política exterior costarricense. Así catalogaba él esos 8 años de su gestión. Tuvo otros, sí, él mismo se trataba bien. Se trataba muy bien él. Él tenía otros problemas en cuanto al nepotismo que existía en la Cancillería, etcétera. Pero es curioso, durante esos 8 años es el periodo en la historia de Costa Rica en que más relaciones con otros países se abren. Hay una apertura gigantesca de Costa Rica al mundo y esa batuta la llevaba Gonzalo Facio. Entonces ese es el gran mérito de él. Además él ocupó posiciones altísimas en Naciones Unidas. Entonces él merece ese pedestal, sin duda. Pero Rodrigo Madrigal, para mi gusto, ha sido el mejor canciller de la República, en todo el sentido de la palabra, como persona y como canciller. Él era verdaderamente un señor canciller. Si a mí me ponen... ¿No sería que era el vicecanciller que le ayudaba? Bueno, yo no quiero decir mucho sobre eso para no poner en una posición difícil. Era el pie de amigo. De Carlos, pero sí quiero reconocerle a Carlos hoy acá, de no haber sido él, Carlos, porque el ministro estaba en otros quehaceres. Recordemos que era una época muy difícil la de la administración Arias. Estaba todo el problema del proceso de paz de Centroamérica. Entonces don Rodrigo y don Oscar estaban en esa gran pelea. Ese era como el Barcelona y el Real Madrid. Sin embargo, debajo de esa tarima estaba Carlos, que él era verdaderamente el que estaba visualizando ese instituto del servicio exterior, como se lo habíamos planteado un grupo de universitarios que veíamos esa posibilidad para el futuro de Costa Rica. Y él fue el que apoyó, porque imagínate lo que eran nosotros en la Cancillería. Primero no nos vestíamos ni igual a los de la Cancillería, ¿verdad? En la Cancillería todo el mundo anda con esos zapatos charolados, ¿verdad? Tú llegabas con el pelo largo. Sí, el pelo largo, y más de una ocasión llegué con sandalias. Ajá. Y entonces aquello era como blasfemia. Y era muy difícil que toda aquella muchedumbre que existía en ese momento aceptara a esta gente viniendo de la universidad y les dijera cómo deberían ser las cosas cuando ellos estaban históricamente acostumbrados a hacer lo que querían. Entonces esa fue una gran batalla que dio Carlos Rivera. Él es verdaderamente el general que hizo posible y llevó a cabo esa batalla. Y contó, creo yo, con el apoyo de don Rodrigo, que le permitió a él, le dio la libertad, y él me la dio a mí, y yo se la di al otro grupo, y así se creó el instituto. Por eso fue posible. Yo recuerdo cuando se inauguró en el Teatro Nacional, yo siempre quise decir algo, no me permitieron decir nada. Ibas en chancletas. Sí, bueno. No, estaba bien presentado. Me hubiera gustado decir algo sobre Carlos y haber dicho el mérito de él, porque generalmente
estos méritos se los llevan el que está en la dirección superior. El que está en la dirección superior, en este caso don Oscar y en este caso don Rodrigo. Pero efectivamente hay que hacerles el reconocimiento a don Carlos de que él fue el que verdaderamente nos escudó y nos cuidó durante esos 2 años. Nos apadrinó, diríamos. Y nos apadrinó para que pudiéramos hacer. Y él le podrá contar a usted, Claudio, por ejemplo, lo que hablábamos en el programa de radio sobre los nombres de don Manuel, del nombre de la biblioteca, el nombre de Braulio Carrillo para el museo, cómo fueron escogidos esos nombres, cómo Néstor, que es un hombre de una extensa cultura, aparecía con estos nombres y conseguía la persona para hacer los perfiles, etcétera. Primero, eso me interesa mucho porque creo que ya que estamos aprovechando es bueno honor al mérito. Gracias. Nada más antes que me comentes de esas 2 figuras, Rodrigo Facio, Madrigal Nieto, y después le entramos a esos nombres que dice también Roberto. Vamos a ver, tal vez uno puede reunir un poco la figura, la cultura, la capacidad, la excelencia de cada uno de ellos, ¿verdad? Creo que sin duda que el conocimiento que tenían, la visión que tenían, el momento en que estuvieron, fue importante para tener digamos, el traje hecho para el ministerio. Pero además yo creo que hay algo importante en esto, y es la personalidad que transmitían tanto don Rodrigo como don Gonzalo. Creo que hemos tenido algunos casos en donde, sin haber entrado en temas de definiciones de política, de antemano puede decir, tiene figura de canciller, tiene estilo de canciller, tiene forma de canciller, viste como canciller. Es curioso, es un simbolismo, sí, claro. Se transmite, da seguridad, da aplomo, define sin que hable, transmite como que estamos jugando en serio. Como que llegó el canciller. Como que llegó el canciller, ¿verdad? Es decir, eso yo creo que lo reunía tanto don Gonzalo como don Rodrigo. A ese punto también hay que agregarle, por supuesto, claridad en lo que querían. Yo estuve los 4 años con don Rodrigo y debo decir que tenía claridad en lo que teníamos. Y debo indicar a esto que señalaba Roberto, que el éxito, porque yo creo que fue exitoso, y yo debo abonar aquí a los 3 ilustres profesores y al director de la carrera también, que permitió que ellos fueran a la ¿Quién era? Mayra Ríos. Que permitió que estuvieran ahí 3 años, más o menos, ¿verdad? El primer año fue como nos acomodábamos, pero después fue continuo aquello. Que en realidad sin el aporte de Roberto, de José Néstor y de Colón, no hubiéramos podido hacer ni siquiera la definición del nombre, porque es otro aspecto que me parece... ¿De dónde surge el nombre? ¿Quién fue Manuel María de Peralta? Aquí Roberto fue el ideólogo. Bueno, el nombre no lo saqué yo, el nombre lo sacó José Néstor Morelo. Es más, descubrimos que él había vivido en un apartamento que está de la vieja Botica Primavera, 100 metros al sur, se pasa la línea del tren y hay una torre ahí. Bueno, ahí vivía don Manuel. Y fuimos a rescatar la vajilla y los cubiertos y toda la cosa. Entonces, ese día me dice Néstor... Era un costarricense. Sí, claro. Sí, y entonces dice Néstor, él tiene que ser. Él había sido embajador de Costa Rica, era un hombre de una gran cultura. Y entonces Néstor... Y era Cartago, creo. Y era Cartago. No influencia los Cartagos. Aunque no pueden en fútbol, ¿verdad? Pero entonces Néstor inmediatamente se dio a la tarea de conseguir a la persona que era pariente, doña Margarita de Baquit, creo que era, que escribió el perfil de Manuel María de Peralta. Por eso a mí me extraña muchísimo que en la Cancillería se hayan equivocado intencionalmente y hayan cambiado esa parte de la historia, ¿verdad? Sí. Es algo inaudito. Sí. Yo no me explico cómo se metieron en tal enredo, porque en realidad quien dice que propuso el nombre era estudiante mío en ese momento.
Imagínate. O sea, hay una falsedad en la historia. Hay una que cuenta la Castellería sobre la formación. De la formación del instituto. Y eso es muy serio. Eso lo reivindicarán las nuevas generaciones. Aquí lo estamos haciendo. Y aquí lo estamos haciendo. Pero igual sucedió con León Fernández, con la biblioteca. Con la biblioteca. Y es interesante. Usted sabe que Néstor Morelo fue el que se le ocurrió hacer el primer Congreso Mundial de Derechos Humanos en Costa Rica. Cierto. ¿A quién se le puede ocurrir una idea como esta? Solo una persona. En el tiempo de la administración Monge. Monge lo llamó. Y hoy es un ícono eso de nuestra columna vertebral. Claro. Y usted sabe que de ese primer Congreso Mundial de Derechos Humanos salió la definición de neutralidad de Costa Rica. Y ahí vino la división. Y por algo está la Corte Interamericana aquí. Claro. Y de ahí salió la enemistad entre el canciller, don Fernando Bolio, y el presidente Monge. Cierto. Recuerde usted que cuando se inaugura el Congreso Mundial de Derechos Humanos en la Catedral de Alajuela, el presidente Monge no permite que el canciller se siente en la mesa principal. Yo le puedo contar esa historia ya en detalle. En privado. En privado. Pasaba. Pero vea usted qué serio llegó esa pelea. Todas estas grandes ideas fueron producto de Néstor. Néstor tiene un alma muy especial y es una persona de una cultura exquisita, además de que es poeta. Qué interesante, porque ustedes cuando han estado hablando de política exterior, por ejemplo, en esto de la neutralidad, sacás a don Luis Alberto Monge, vos hablabas de don Oscar Arias también, y se me venía a mí la mente también alguien que estuvo en Cancillería en esa gestión cuando vos estabas, que era el presidente Luis Guillermo Solís. Claro. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene que ver mucho la figura del presidente en la definición de las relaciones exteriores del país? Es fundamental porque recuerdo que la gente esperaba de la administración de Guillermo Solís una política exterior de muy alto nivel por la expertise del presidente, y no fue así, más bien fue contradictoria. Se hizo un papelón allá en Brasil, en la ONU con Brasil. Nos sacó del asunto centroamericano. Exacto, más bien se manejó muy mal. Pero cuando vino el caso de Bruno Estaño, y después de lo que había pasado en el 86-90, la gente decía, bueno, es que el presidente Arias va a estar a la par y va a estar dirigiendo porque le encanta más eso que la política nacional, decía la gente. Entonces tiene que ver la figura del presidente, Carlos, en esa guía de hacia dónde van las relaciones exteriores. Sin duda, a mí me parece, por la experiencia que yo tuve, la presencia de Oscar, la definición de don Oscar Arias fue fundamental en toda la política de ese momento. Si Oscar no hubiera tomado cartas en el asunto, si no había tenido claridad de lo que quería hacer, posiblemente otros rumbos se hubieran tomado, ¿verdad? Pero Oscar marcó la pauta. En realidad, yo debo indicar que todo ese proceso de paz, todo el plan, toda la insistencia, es Oscar. Hay que reconocerle a él, a don Oscar Arias, hay que reconocerle el mérito de haber redactado, impulsado, ser terco, insistente en llevar adelante la propuesta. Y la propuesta tenía una definición de política exterior. Es decir, nosotros estábamos casados con un plan que se dio desde el inicio de la administración. Y esa definición que hizo el presidente Arias fue vital para el rumbo que nosotros tomamos en la Cancillería. Ahora, te pregunto a vos, después de eso, del 86-90, la paz se volvió una columna vertebral, la promoción de la paz y tema nuestro a nivel mundial, más con el espaldarazo que da el Premio Nobel de la Paz. Pero ¿por qué la neutralidad no? La neutralidad no pasó de ser un saludo a la bandera, un buen gesto, pero la política exterior costarricense no ha sido neutral, ha sido siempre, ha tomado posiciones a veces contradictorias, a veces muy complacientes con algunos gobiernos, pero no ha marcado esa neutralidad al estilo Suiza. ¿Por qué? Bueno, esta es una opinión muy personal, porque siento que a don Luis Alberto le tocó una administración muy difícil después de una gran crisis económica. Sí, porque alguno diría que ni él fue neutral. Pues exactamente, a eso iba yo. Adelante. Entonces, él, para poder solventar el problema económico de Costa Rica,
tuvo que hacer cosas de las cuales mejor todos nos quedamos callados. Pragmático, exacto. Él tuvo que violentar, digamos, esa neutralidad que él mismo había proclamado. ¿Para qué? Para poder continuar recibiendo la ayuda económica norteamericana que Costa Rica necesitaba en ese momento. Entonces, para mi gusto, la neutralidad fue una salida olímpica a la crisis que vivía el gobierno de Monge en cuanto a su vecino con Nicaragua, y fue una manera de Monge, porque recordás que hubo una misión que fue a Europa a decir todo lo que Monge no quería oír, y luego Monge salió con otra misión a decir todo lo que la izquierda en ese momento tampoco quería oír. Entonces la neutralidad nunca fue verdaderamente un principio de fe del pueblo costarricense. Fue una salida olímpica de carácter político para resolver ante el mundo la imagen costarricense, pero no fue un acto de fe como fue, digamos, la paz. ¿Tus consideraciones al respecto? Yo creo que hay cosas que no se conocen y no se van a conocer, no se van a conocer, ¿verdad? Porque me parece que don Luis Alberto toma una decisión en un momento que es crucial. Puede ser que, como señala Roberto, pudieron haberse dado actos que dentro de un marco de neutralidad violentaban ese principio. Pero si no se toma esa decisión y si no se establece ese principio y se trata de impulsar, yo creo que cosas delicadas hubieran ocurrido en este país, que el país no las conoció y se manejaron con un nivel de gran secreto de Estado de lo que estaba pasando, porque era un momento en donde nosotros nos estaban empujando de manera muy agresiva a involucrarnos en un conflicto regional. Yo creo que fueron los momentos de los más complicados que se dieron, y don Luis Alberto toma una decisión que impide que esa presión y esa agresión que se estaba dando para que el país se involucrara en un conflicto regional se diera. Entonces puede ser toda esta... Pero después de ahí nunca, digamos, no, después de haber superado eso, podemos haber vuelto a hacer... Bueno, ellos siguen celebrándolo. Sí, se celebra en el edificio cooperativo, claro, aquí cerca, claro, pero no porque claro, hay una acción que logra culminar un proceso que arranca, diría yo, con una decisión de un gobierno anterior. Pero el logro del presidente Arias es un logro que se consolida mucho, que consolida una política del país, que trasciende, como decías, Claudio, hasta el punto de que le dan el premio bien merecido a don Oscar Arias por su propuesta. Y lógico que apaciguar los ánimos, apaciguar las tensiones, poner de acuerdo a los presidentes de Centroamérica, enfrentarse contra la prepotencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso que no estaba Trump. Sí. ¿verdad? Ahora, estaba Reagan, ¿verdad? Más duro. Más duro. Ahora, interesante eso que dice Carlos, porque me pongo a pensar que algunos que nos están viendo dicen, bueno, y las relaciones internacionales, ¿y de qué nos sirvió el Premio Nobel de la Paz? ¿De qué nos sirvió esto? Bueno, si hay dividendos económicos, por ejemplo el turismo. O sea, cuando nosotros promovemos a nuestro país como un país democrático, respetuoso de los derechos humanos, de la paz, pues en parte esa ecología que vendemos, ese apego a la ecología, que en honor a la verdad fallamos mucho. A veces se nos queda en la marca y poco en la acción. Pero gracias a Dios y que si no, existe. que lo diga el río Talco. Bueno, vos que estás metido en eso, puedes contárnoslo. Pero a lo que iba es que los réditos que deja la política internacional a nivel mundial son importantes. Un colega tuyo, don Wilbur Jiménez Castro, en la época que fue vicecanciller, después terminó como 6 meses cuando Gonzalo Facio quiso ser precandidato en Liberación. Me acuerdo que siempre decía don Wilbur que la política exterior, el canciller debería ser un representante a nivel internacional de todos los ministerios para buscar las debilidades y las fortalezas de cada uno de nuestros sectores y salir a buscar apoyo en el exterior donde lo ocupábamos y vender nosotros apoyo en lo que éramos fuertes. ¿Está nuestra Cancillería hoy en día en esa capacidad? Bueno, yo no creo, pero sí debo decir que Costa Rica tiene una muy linda imagen internacionalmente. Uno lo ve. Si vos vas cuando se está jugando un partido, un campeonato mundial, los estadios siempre son respetuosos del grupo costarricense. Sí. Tenemos una imagen bonita ante el mundo. Estamos viendo la marca. Exactamente. Esa imagen
ha sido producto de esa política exterior a lo largo de los años y hemos sido muy inteligentes en vender el producto de esa tradición democrática costarricense. Así que yo sí creo que hay una imagen que hay que cuidar. Sí estoy preocupado con lo que está aconteciendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ahora que vos mencionabas a Luis Guillermo Solís, fíjate que Luis Guillermo Solís fue miembro de la comisión del Instituto de Creación del Instituto del Servicio Exterior. Lo pusimos en la comisión, él estuvo ahí en los últimos 2 meses o 3 meses. Y fue muy raro que tampoco él apoyara la idea del instituto. Sí, yo creo que hay que hacer una cirugía importante en la Cancillería. Sí, a mí me parece que le hace falta en la Cancillería y eso lo da el instituto. Si nosotros tenemos un instituto fuerte, consolidado, bien definido de lo que queremos, sin duda que vamos a tener gente preparada para que nos responda en el exterior. Yo creo que tenemos buenas marcas, esto que señalaba antes Roberto, pero necesitamos fortalecer el mensajero. Y tan es así, Claudio, que en los últimos años, en el gobierno de Luis Guillermo, fue trágico cómo perdimos puestos en organismos importantes internacionales. Yo creo que casi que perdimos todos, ¿verdad? Y eso se logra no solo por la imagen que nosotros tenemos, sino por un servicio agresivo, un servicio exterior agresivo, con presencia, que esté preparado para hacerle frente a eso, definir claramente dónde vamos y no dónde vamos. Eso me parece que le hace falta a la Cancillería. Yo para terminar, rescataría una frase de una entrevista que te hicieron a vos en una revista de la Universidad Nacional sobre las Relaciones Internacionales, donde vos decís que el servicio exterior es para internacionalización de la mente. Creo que a mí me parece que los costarricenses deben comprender bien esa internacionalización. Y hay otro que está pendiente también y que ustedes conocieron a la figura, que te lo dijo a vos, don Rodrigo Madrigal Nieto, cuando te dijo a vos que llevabas 12 años de pulsearla para crear el instituto, de convencer a 3 administraciones y que te apostaba y estaba seguro que ambos estarían bajo tierra y no se habría logrado la meta de profesionalizar el servicio exterior en un 100%. Ya don Rodrigo cantó viajera, yo espero que usted todavía veamos esto desde que usted se vaya. No, es una frase muy importante y tenía completa razón. Es difícil en Costa Rica hacer cosas, lo vemos con la Avenida Segunda, lo vemos con La Platina, lo vemos con la carretera San Ramón, lo vemos en todo. Con el río Tárcoles. Con el río Tárcoles. Bueno, muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Roberto. Gracias, Claudio. Y sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los espero en 8 días aquí con La Política con P mayúscula. Salud. Salud. Salud.